Estimados alumnos, bienvenidos a la asignatura de Psicología Social. Mi nombre es Paola Peña, yo soy psicóloga y comenzaremos a trabajar lo que es la asignatura de Psicología Social y veremos cómo de alguna manera estas teleclases los van a ayudar a ustedes a poder comprender la asignatura. Las teleclases no son lo único material que ustedes deben ir aprendiendo o considerando dentro de la asignatura. Tenemos las lecturas obligatorias, las lecturas complementarias, como también PowerPoint que están narrados y que les van a poder ayudar a comprender de mejor manera la asignatura. Hoy día partiremos con el módulo 1, que tiene que ver con lo que es la concepción de la psicología social, lo que es el concepto de individuo, persona, grupo y el comportamiento humano. Estos nos van a entregar la base para comprender lo que es la psicología social y poder de alguna manera darnos herramientas necesarias para comprender contenidos y objetivos posteriores de los próximos módulos. ¿Para qué todo esto? Para tener una base concreta y precisa y para poder comprender todos los objetivos que vengan más adelante en los próximos módulos. Y al mismo tiempo nos van a entregar herramientas necesarias. La psicología social es la ciencia que se dedica al estudio objetivo de la conducta humana. Esto nos va a permitir comprender cómo se comporta el ser humano. Nos va a permitir comprender cómo los niños se relacionan entre ellos, cómo los adolescentes comparten y se relacionan unos con otros, cómo los adultos a través de sus labores, a través de sus aprendizajes nos van permitiendo ir adquiriendo nuevos conocimientos. Su enfoque está orientado hacia la comprensión de la conducta social y sobre la base de las influencias sociales, que es un elemento importante a considerar, sin dejar de lado que cada individuo tiene su propio comportamiento, pero que al mismo tiempo la influencia social nos va a ir guiando y nos va a ir proporcionando herramientas necesarias para nuestro comportamiento. Es un ser singular y concreto, que posee una naturaleza o esencia y una existencia espacio-temporal propia. En este minuto, cada uno de nosotros es un individuo. Cuando vamos en el metro, cada uno es un individuo, porque tiene su espacio temporal, su espacio propio y tiene una existencia, una esencia. A diferencia de los otros conceptos universales que existen en la mente, cada cosa, cada animal, cada humano existe de un modo concreto e individual. En cuanto al ser humano, individual o individuo es alguien que existe concreta e indivisiblemente. Es en un grupo humano. Podemos haber muchos individuos en un grupo humano, pero cada uno no deja su individualidad. Cada uno tiene su espacio y su ser. Llamados sociedad. Cada uno de nosotros entrega un elemento a la sociedad. Es decir, un ser humano es el que vive en familia, en comunidad, en la ciudad, en el país y en el mundo. Cada uno de nosotros somos un individuo. Aristóteles plantea que el individuo es la sustancia primera, compuesta de materia informe. Es decir, somos individuos en la medida que tenemos corporalidad y estamos situados en un espacio temporoespacial. Por ejemplo, tenemos en un cine, pueden haber miles de personas y cada uno es un individuo porque está en un espacio temporal, en un espacio, en su corporalidad, con su cuerpo, concreto, preciso. Tomás de Aquino, por otra parte, plantea que el individuo es lo que sí no está dividido, pero que sí distingue o divide de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dividir nuestra cabeza de nuestro cuerpo, somos uno solo, pero al mismo tiempo nos diferenciamos del que está al lado. Por lo tanto, no somos divisibles, somos uno, pero sí, sin embargo, somos divisibles del otro individuo.
La individualidad de los seres humanos en el mundo tiene su raíz y tiene una razón en materia. En materia estamos hablando de corporalidad. En cuanto exige está ocupar un espacio temporal, una situación propia. Cada uno vive su situación, cada uno es un espacio, cada uno ocupa un espacio determinado. La individualidad es lo que nos separa, lo que nos identifica, distingue a los demás seres tanto de la misma especie como de las otras especies. Tenemos 2 manos, tenemos 2 pies, tenemos cabeza y tenemos cuerpo. Eso nos hace individuales. Algunas personas tienen el pelo largo, otras personas tienen el pelo corto. Tiene que ver más con la forma, con la materia. Como individuo, cada ser humano es un fragmento de su especie, una parte del universo, sometido a condiciones propias de cada uno, propias de la sociedad en la que vive, del tiempo en el que vive, de la cultura en la que se desarrolla, de las situaciones geográficas, de la historia, de la economía, de todo lo que pasa a su exterior. Vamos a ver ahora el concepto de persona. Proviene del latín, que tiene que ver con persona, y tiene que ver con la máscara, con un personaje teatral que desarrollamos, que corresponde al griego prosopon, que tiene que ver con rostro o cara, y describe al ser humano como un sujeto pensante, consciente y responsable de sus acciones. Es decir, nosotros somos personas, somos individuos que llegamos a nuestro trabajo o al colegio, por ejemplo, o ustedes mismos que están en un instituto estudiando. Cuando ustedes están sentados en la sala de clase, cada uno es un individuo, pero el momento de estar conscientes, de ser responsables, de actuar, de aprender, ya son personas que se están haciendo conscientes del aprendizaje, que están haciendo responsables, que están pensando, que están creando. Esa es la diferencia entre individuo y persona. Tomás de Aquino afirma: la persona es lo más noble y lo más perfecto en toda la naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura, tenemos una corporalidad, somos materia, pero al mismo tiempo tenemos la conciencia, tenemos el pensamiento, somos responsables, tenemos la responsabilidad de las acciones. Como persona, cada ser humano es alguien que existe en sí mismo, para sí mismo. O sea, lo que yo hago es para mí y por mí. Desde su interioridad se relaciona consigo mismo, con los demás, con la presencia de sí y para los demás. Es la autonomía un elemento importante, la libertad creadora en sí, tanto para mí mismo como para los demás. Por lo tanto, podemos decir que el ser humano tiene 2 elementos, 2 componentes importantes. Primero, que somos individuos, somos materia en una sociedad, que somos parte de una sociedad, y por otra parte que somos personas que nos relacionamos, que estamos conscientes, que somos capaces de pensar, que somos capaces de crear, hacernos responsables de lo que hacemos. No son 2 partes diferentes de un ser, sino que forman uno solo. Estos 2 elementos se configuran y forman a la persona en sociedad, a lo que somos capaces de hacer y cómo podemos de alguna manera establecer una relación con el otro. Algunos autores argumentan que el comportamiento humano es producto solo de la herencia o de la naturaleza. La persona es genéticamente preordenada y el drama social humano sigue un patrón o un guión genético predeterminado. Otros, por otra parte, plantean que el comportamiento individual y social es producto de la experiencia y el aprendizaje o nutrición, como también ellos lo llaman. El comportamiento, por lo tanto, depende de su entorno social y de la educación. El guión social es parte de nuestra propia fábrica, es decir, nosotros vamos construyendo a través de nuestras vivencias, a través de nuestra experiencia, nuestra conducta y nuestro comportamiento. Darwin, en 1859,
plantea: los humanos son el producto de los mismos procesos naturales que producen a los caracoles, a los ratones, a los pinzones. Son como nuestros parientes, más lejanos o más cercanos de alguna manera, que vendrían siendo los monos. Somos parte de un proceso evolutivo, no de una creación divina. Esto provoca una reacción en el medio que los rodea y Darwin plantea el primer proceso evolutivo en la especie humana. Él plantea que existe una mutación genética producto de la variación de cada generación del organismo viviente. Es decir, que tanto una planta como los seres humanos, incorporándose también los animales a medida que vamos de generación en generación, nuestra genética se va mutando para mejorar la especie. Estos cambios pueden ser muy significativos o al mismo tiempo pueden ser dañinos, dependiendo de la especie y de la generación y de los cambios que se van produciendo. En este sentido, el individuo tiene mucho más ventajas que las otras especies. ¿Por qué? Porque el individuo tiene la capacidad de adaptarse de mejor manera y por lo tanto sobrevivir mucho más de generación en generación. Y al mismo tiempo, con esa posibilidad de ir sobreviviendo a la especie humana, nos permite también ir desarrollándonos y producir descendencia. Por lo tanto, nuestra vida partió hace mucho tiempo con unos pocos años de vida, como eran los prehistóricos, que vivían no más de 20 años, y hoy día, a través de las generaciones, después de varios siglos, llegamos a los 80, 90 años de vida fácilmente. Por lo tanto, nuestra genética, nuestra evolución generación tras generación nos ha permitido sobrevivir mucho más años, vivir mucha más experiencia y por lo tanto tener mucho más descendencia. Por lo tanto, el heredar rasgos de adaptabilidad nos permite existir mucho más tiempo. Ese fue el planteamiento de Darwin. A raíz de esto, se empiezan a plantear que existen, por lo tanto, dos tipos de determinantes del ser humano. Tenemos por un lado los determinantes biológicos y por otro lado los determinantes ambientales. Vamos a explicar primero que nada los determinantes biológicos. En el siglo XX aparecen los darwinistas sociales. Acuérdense que Darwin hacía solamente el proceso genético, que íbamos generación tras generación, iba mutando nuestra genética y por lo tanto nos íbamos adaptando a una realidad. Los darwinistas sociales plantean que el pensamiento, que la amplitud de pensamiento, a diferencias de otras especies como los animales que no tienen el pensamiento, existe a través y que se va desarrollando a través de las culturas. Y también existen desigualdades sociales, lo que no nos permite tener una equidad entre los seres humanos, tanto de conocimiento como de experiencias de vida. La posición dominante, la planteaban los darwinistas sociales, cuando ellos recién empezaron a estudiar el comportamiento y la supervivencia de los seres humanos, planteaban, los europeos sobre todo, que el individuo estaban en una posición y una selección natural por sobre otras culturas, como las asiáticas, las africanas y pueblos mucho más pequeños que de alguna manera no habían podido desarrollar sus capacidades cognitivas de una manera mucho más amplia. Los europeos tenían una posición de supremacía, eran biológicamente superiores, ya que de alguna manera habían desarrollado la cognición, el pensamiento, la creatividad, tenían lenguaje escrito, podían leer, tenían la lectura, que era un proceso adaptativo importante. En cambio, las otras culturas, entre comillas, inferiores, tenían un proceso de adaptabilidad o de pensamiento mucho más inferior que los europeos. Y esto provocaba una desigualdad. Ellos lo llamaron, y ellos lo planteaban los darwinistas sociales, que eran biológicamente inferiores. Al mismo tiempo, los darwinistas hacían una asociación entre el comportamiento del ser humano asociado a los instintos de los animales.
lo que de alguna manera explicaría cómo la evolución de la especie a través de la especie animal evolucionó al ser humano y explicaría las conductas que hoy día tendría el ser humano en pos de las conductas animales. Los darwinistas sociales planteaban que la guerra y la violencia eran instintos agresivos, que lo tenían también los animales. El comportamiento de masa, el vivir, el conglomerarnos, el vivir en sociedad, el vivir en familia, el crear un nido, el crear un espacio de convivencia, era el instinto de rebaño. El interés de crear hogar, por otra parte, el formar familia, el tener descendencia, era el instinto de nido. Y por último, el amor hacia los niños, la de protección, el hecho de crear, de formar, de acompañar, tenía que ver con el instinto maternal. Ahora hablaremos de los determinantes ambientales. Uno de los principales áreas que empezó a estudiar los determinantes ambientales fueron los conductistas, planteados e inspirados en Pavlov, liderados por Watson y Skinner. Ellos planteaban que el comportamiento humano es producto casi en su totalidad por el aprendizaje. Los animales repiten conductas o comportamientos que de alguna manera no les causan daño o no les causan un quiebre. Por otra parte, disminuyen aquella conducta que sí le produce un castigo. Por lo tanto, el animal aprende que si va a un área determinada, libre y que son vulnerables, van a ser atacados por un depredador. Sin embargo, ya sabe que en esa área no puede ir y que tiene que ir preparado. En cambio, en los lugares que está protegido no le va a pasar nada y ahí va a ser capaz de poder estar mucho más tiempo y de sobrevivir mucho más tiempo. Lo mismo le pasa al ser humano. Somos capaces de aprender en la medida que tenemos recompensas. Nosotros vamos a seguir manteniendo una conducta y a medida que tengamos castigo vamos a eliminar esa conducta. Este tema del aprendizaje y sus reforzadores y su reforzamiento y sus castigos lo veremos más adelante en los próximos módulos. Los conductistas también plantean que el comportamiento humano es flexible. Pavlov planteó un concepto importante. Él decía que los niños eran un pizarrón en blanco, que su experiencia, uno a través de la experiencia, puede escribir virtualmente lo que quiera, cualquier cosa. Por lo tanto, el aprendizaje sería un elemento importantísimo para Pavlov y el desarrollo de los niños. Lo que el individuo llega a ser es condicionado por los eventos en su ambiente y que la herencia no es importante. Esto genera de alguna manera un cierto quiebre planteado por los darwinistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos plantean que la herencia es importante pero no significativa, sino que todo el comportamiento humano y todo el desarrollo social viene del aprendizaje. La mayoría de los científicos sociales contemporáneos desechan o ya sea los determinantes genéticos o los determinantes ambientales. Y hoy día se plantea una teoría que junta estos dos elementos. Los psicólogos del desarrollo y otros estudiosos como los sociólogos estudian la diferencia entre los individuos, la diferencia que hay entre la interacción genética y los ambientes. Hay influencias de ambos. Tenemos una condición genética que nos permite desarrollar tanto el habla, el lenguaje, la conducta, pero al mismo tiempo tenemos la influencia social que nos permite desarrollar y aprender a comportarnos en sociedad, en comunidad. Los sociólogos tienen un cuadro más amplio del desarrollo humano y hacen un énfasis en las diferencias individuales, pero al mismo tiempo reconocen que la biología da pie para el desarrollo humano. Los genes dan la capacidad de caminar, de hablar, de usar las manos, el cerebro y toda nuestra corporalidad. Distintivamente a cada ser humano. O sea, todos vamos a tener esa misma capacidad. El individuo va a poder hablar, va a poder caminar, va a poder desarrollarse cognitivamente hablando.
Sin embargo, nuestra experiencia va a ser lo que nos va a dar o lo que nos va a diferenciar el uno del otro. Empezamos a concretar más la información y tenemos que el ser humano tiene influencias y que estas influencias influyen en su conducta social. ¿Cuáles son estas influencias? Por una parte tenemos las influencias culturales, que tiene que ver con la sociedad en la que estamos viviendo, sociedades organizadas, sociedades que nos van entregando información, que nos van entregando herramientas para desarrollarnos. No es lo mismo vivir aquí en Santiago con una capacidad concreta de divisar, tener estrategias, tener herramientas muy cercanas y asequibles a una persona que vive en una isla, que no tiene comunicación, que no tiene acceso a internet y que por lo tanto su mundo se limita. A eso nos referimos con las influencias culturales. Las influencias sociales tienen que ver más bien con el grupo primario. El grupo primario es el grupo más cercano, la familia, los amigos, la familia extendida, los abuelos, dentro de una sociedad. Cómo de alguna manera este núcleo, este grupo pequeño, nos empieza a influenciar en nuestra conducta. Cómo de alguna manera ellos nos van entregando nuestra base para comportarnos en sociedad. Y por último tenemos las influencias ambientales, que tiene que ver con el aspecto físico del medio ambiente que nos rodea. Vuelvo al mismo ejemplo, una persona que vive en Santiago, que vive en un departamento, que no tiene muchas áreas verdes, va a aprender a comportarse de una manera mucho más restrictiva en su conducta. En cambio, una persona que vive en el campo va a tener mucho espacio donde correr, mucho espacio donde desarrollarse, va a tener otras estrategias de acción frente a la naturaleza. A eso nos referimos con las influencias ambientales. Al espacio geográfico, al espacio físico, al clima, que también es importante, ¿ya? A cómo de alguna manera cada uno de esos elementos ambientales nos van también influenciando en nuestra conducta. Esto, de alguna manera, lo que es persona, lo que es individuo, cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas vamos integrando y conformando partes de grupo. Grupo, por definición, son dos o más personas que comparten sentimientos de unidad y que están ligados por pautas. Yo formo un grupo con mis amigos, en el sentido de que yo me voy a agrupar con las personas que tengan similitudes conmigo, tengan una manera de pensar, ya sea por trabajo, ya sea por amistad. Un grupo curso, por ejemplo, tienen un fin común. En una pluralidad de individuos se relacionan entre sí con un cierto grado de interdependencia, que dirigen un esfuerzo o una consecuencia a sus objetivos. Todos van hacia un mismo lado, todos buscan un objetivo determinado, lograr elementos, y en conjunto lo van a poder desarrollar. Cuando hablamos de grupos, estamos hablando de grupos pequeños, focalizados en que podamos interactuar, en que el otro sea significativo y que su opinión, su experiencia, su desarrollo me va a permitir crecer como persona, aprender de él y desarrollarnos. Por lo tanto, los grupos, tenemos grupos primarios que ya lo veíamos, que tiene que ver con los grupos pequeños, con los grupos de referencia, con los grupos que de alguna manera nos van a entregar herramientas para nuestro futuro. Y tenemos grupos macro que de alguna manera nos van a influenciar, pero que lo más probable es que su objetivo sea un objetivo principal y no que haya una interacción entre los individuos. Los grupos significativos son aquellos grupos que nos permiten interrelacionarnos, que nos permiten aprender del otro, que nos permiten crear, que nos permiten pensar, que nos permiten experimentar. Esos grupos son los significativos en la vida del ser humano. Por último, veremos que todos estos elementos, tanto los determinantes biológicos, los determinantes ambientales, las influencias culturales, las influencias sociales, las influencias ambientales,
que nos van a llevar a que cada ser humano se comporte de una manera determinada. Y por eso, ¿qué entendemos por comportamiento? Es la manera de proceder que tienen las personas, organismos, en relación a su entorno, al mundo y a los estímulos que estos nos entregan. El comportamiento puede ser tanto consciente como inconsciente. Puede ser voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias. Sin embargo, toda persona va a tener un comportamiento determinado frente a cada uno de los elementos en el que se incorpore. Por lo tanto, el comportamiento humano no es indivisible de la persona ni del grupo. Todos forman un solo elemento y en conjunto van a desarrollar a la persona en sí, a su desarrollo personal, a su comportamiento en comunidad, a su comportamiento en el grupo, a su comportamiento individual frente al resto. Estimados alumnos, entonces la clase de hoy consistió en lo que era la definición de psicología social, lo que era individuo, lo que era grupo, la definición. Acuérdense que individuo tiene que ver con la corporalidad, con mi espacio temporal dentro de una comunidad, de una sociedad. Lo que es persona, que tiene que ver con esta corporalidad, con este espacio temporal del ser humano, pero que al mismo tiempo tiene que ver con la conciencia, con el ser pensante, con la responsabilidad que tiene el ser humano y cómo de alguna manera nos vamos comportando, el comportamiento del ser humano dentro de los grupos. Para complementar toda esta información, los invito a acceder a la plataforma, empezar a leer las lecturas obligatorias, las lecturas complementarias y a visitar el PowerPoint narrado que de alguna manera va a entrar, va a profundizar conocimientos que hemos visto hoy en esta teleclase, pero que va a dar mayor énfasis a otros elementos, que es importante que lo hagan. Ahora bien, los invito y les hago una pregunta, una reflexión, para que podamos comenzar la próxima teleclase con esta interrogatoria. Cómo de alguna manera estos grupos primarios, estos grupos pequeños, la familia, los amigos, nos van influyendo, cómo este proceso de socialización de alguna manera nos permite crecer como personas, cómo nace un niño y se va volviendo persona en su relación social. Los invito a que esta pregunta ustedes hagan un análisis y podamos la próxima clase comprenderla y entenderla de mejor manera. Muchas gracias.